Esta es una transmisión de Casa de Restauración Amor y Fe en La Unión, Nariño, Colombia. Sean todos bienvenidos. Los saludamos cordialmente y los invito a colocarse cómodos. Vamos a compartir la palabra y vamos a estar leyendo Jonás 3, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, Dios. Señor, yo me hago a un lado para que sea usted predicando. Amado Espíritu Santo, ponga carbón encendido en mi boca, Señor. Use mi humanidad conforme a la necesidad de cada corazón y conforme a su voluntad. Nosotros nos sujetamos a esa su voluntad porque es buena, agradable y perfecta. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos otra oportunidad. Con Dios siempre tenemos oportunidades, y esta vez Dios nos está dando otra oportunidad y nos la va a dar, aun cuando en este momento sea una noche oscura y aparentemente sigue la amenaza de la enfermedad, pero con Dios hay una nueva oportunidad. El pueblo de Dios tenemos una nueva oportunidad. La humanidad tiene una nueva oportunidad, porque Dios, dice la palabra, está retardando su venida, porque Él quiere que todos los hombres seamos salvos. Y vamos a ver cómo Jonás, el profeta Jonás, fue comisionado por Dios para que él lleve un mensaje al pueblo de Nínive. Pero ¿qué es Nínive? ¿Qué era lo que estaba pasando en la ciudad de Nínive? Vamos al libro de Nahum. El libro de Nahum está 2 hojitas más adelante. Nahum, en el libro de Nahum, capítulo 2, versículo 13, y en el capítulo 3:1, mire ahí, nos dice cómo era Nínive. Dice: destrucción total de Nínive. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo. Mire eso: y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros.
Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Podemos hacernos una idea de cómo era Nínive. Nínive era una ciudad en donde había tanta maldad, que la maldad ya había llegado a donde el Señor, ya había llegado hasta el cielo. Tal vez como en este tiempo, el Señor siempre tiene paciencia con nosotros. Él tiene paciencia con la humanidad y espera. ¿Cuántas veces nos ha perdonado? Muchas, y nos seguirá perdonando. Pero Nínive había rebasado ya todos los niveles, ya estaba desbordada la maldad. Tal vez de la misma manera como en la humanidad hoy en día, la maldad se ha desbordado. Y es aquí donde el Señor ya, Él también dice: es tiempo de sacudirlos, es tiempo de que la humanidad despierte, sobre todo mi pueblo tiene que despertar. Encontramos aquí en el versículo 3 de Jonás 3, que dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Por qué? Por segunda vez. Mire que el Señor ya le había dado una orden a Jonás. La primera vez le había dicho a Jonás que fuera a Nínive a predicarles de que él había pensado y decidido destruir la ciudad de Nínive por tanta maldad. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás huyó. En el libro de Jonás, cuando empieza, en el capítulo 1, versículo 2, dice: levántate y ve a Nínive, la primera vez que le da la orden, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa es la primera vez que lo envía. Pero ¿qué hace Jonás? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ustedes conocen la historia, saben que Jonás huyó, se fue para Tarsis en un buque, y por allá en el mar, bueno, la tormenta, tuvieron que echarlo al agua y allá se lo tragó un gran pez, porque había desobedecido la orden de Dios. Yo quiero que note en el capítulo 3 lo que hoy estamos haciendo. Recuerde que la prédica se llama Tenemos otra oportunidad. Dios le da una oportunidad más. ¿A quién? A Jonás. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama para un ministerio, cuando Dios nos llama para cumplir una misión dentro de su pueblo y dentro de la humanidad, es mejor hacerle caso, hermanos. Es mejor obedecerle, levantarnos y ir y cumplir lo que Él nos ha dicho. Tal vez a usted, hermano, a usted, hermana, ¿cuántas veces el Señor ya le ha dicho que usted se tiene que convertir, que tiene que dejar ese mal camino? Tal vez, mire, usted está en una iglesia, pero está en desobediencia. Estas son las palabras que no le gustan a la gente que uno predique. Estas son las palabras que a nosotros no nos gusta que nos las digan. Es que Dios eso es lo que está buscando en este tiempo de cuarentena, que nos examinemos. Mire, a veces estamos tan cómodos dentro de la iglesia, con pecados ocultos que nosotros sabemos que tenemos que apartarnos, pero no lo hacemos. Cuando Dios nos llama para algo, es mejor aceptar el llamado, examinarnos, limpiarnos de todo, porque Dios ya sabe lo que estamos haciendo. Encontramos aquí en el versículo 3, cuando el Señor dice, en el versículo 2 le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Es la segunda vez que le dice, después que él huyó la primera vez. Después de lo de la ballena, Jonás se arrepintió de haberle fallado al Señor, de haberle desobedecido, y le dijo: Señor, ahora estoy dispuesto. Y el Señor por segunda vez le dice: Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios no cambia los planes. Si a usted el Señor le está diciendo que deje ese pecado,
y que vaya a predicar su palabra, que se consagre. Hagámosle caso, hermanos. Hagámosle caso. Porque Él no va a cambiar los planes. Dios ya dijo y así es. A Jonás le dijo que debía ir a Nínive a predicar la palabra y así fue, y así se cumplió. ¿Qué pasó con Nínive? Un gran milagro. ¿Y qué pasó con Jonás? Que cuando desobedeció, tuvo que arrepentirse, pedirle perdón al Señor y aceptar de todas maneras cumplir con el mandato de Él. Y dice aquí, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Fue. Qué bueno es eso. Qué gran bendición trae. Cuando nosotros, después de haber dado tantas vueltas, a mí me pasó. Hermanos, el Señor me estaba diciendo que me había escogido para un ministerio, que yo era un pastor, pero yo no lo quería aceptar. Y cada vez yo le decía, Señor, no, es que yo soy un empresario. Yo te voy a servir como empresario. Y el Señor seguía insistiendo, no, es que tú eres un pastor. Pero yo no aceptaba y no aceptaba. Y cada vez que emprendía un proyecto empresarial, me quebraba. Y así lo intenté 6 veces. Y 6 veces me quebré. Al final, entendí, por la misericordia de Dios, por la pura misericordia de Él, Él mismo me hizo entender. Y yo acepté y le dije, está bien, Señor. Si eso es lo que usted quiere, voy a ser un pastor. Y entonces, la 7ª empresa que fundamos es esta iglesia, es Amor y Fe. Y aquí estamos. El Señor bendijo el ministerio. El Señor nos levantó con esa empresa porque Él me había dicho. Él dijo un día, yo quiero que trabajes en mi empresa. Yo quiero que tú ganes almas para mí. Esa es la empresa. Ahí es donde te necesito, pero yo no lo entendía. Jonás dice que un día se levantó y fue a Nínive, aceptó. ¿Y sabe por qué no quería ir Jonás a predicarle a Nínive? Por lo que acabamos de ver, porque Nínive era una ciudad en donde había gente perversa, mala. Era tanta la maldad, como dice en el capítulo 1, versículo 2, que la maldad había subido delante del Señor. Por eso Jonás no quería ir allá. Sobre todo Nínive, los ninivitas, los que vivían ahí, le habían hecho mucho daño a los israelitas, mucho daño a los hebreos. Por eso Jonás no quería ir a predicarles allá. Pero al final él aceptó y dijo, se levantó Jonás y fue a Nínive. Déjeme decirle algo, hermano. El día que usted se levanta, el día que usted obedece y acepta ir a cumplir lo que Dios le dijo, ese día va a ser una gran bendición para usted. Ese día va a ser una gran bendición para su iglesia. Ese día va a ser una gran bendición para la humanidad. Mire lo que sucedió aquí. Dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y entró Jonás y empezó a predicar y dijo, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, versículo 5, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Una ciudad perversa, una ciudad mala, en donde la maldad se había desbordado. Se convirtió. Dice, los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Sabe que cuando un hijo de Dios se levanta, como se levantó Jonás, y obedece como obedeció Jonás,
Dios lo respalda. Mire lo que pasó. Llevó el mensaje de Dios, era enviado de Dios, llevó el mensaje y el mensaje hizo su efecto. Se convirtieron los hombres de Nínive. Increíble, pero cierto. Es que cuando Dios nos envía es porque Él va con nosotros. El Espíritu Santo de Dios va con nosotros y el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence. A veces nosotros pensamos que vamos y le predicamos a alguien y a veces no nos recibe. Y cuando hablamos entre cristianos, vea, a esa persona hay que predicarle. No, si es que yo ya le he dicho de muchas veces, de muchas maneras yo le he dicho y le he predicado, pero nada. Es que primero tenemos que ir donde el Señor y orar por esa persona y decirle, Señor, toque el corazón de esa persona, para que cuando yo un día usted me envíe a hablarle, él reciba o ella reciba. Pero a veces nos vamos en nuestras fuerzas. Mire, cuando somos comisionados para hacerlo, cuando vamos con el respaldo de Dios, la bendición está ahí. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué importante es esto. Recuerde algo, hermano. Recuerde usted que el mensaje de este tiempo, el Señor le está hablando a la humanidad. Recuerde usted que dentro de la humanidad estamos nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Y el Señor nos está tocando, nos está zarandeando, nos está diciendo, despierten. Ustedes son mi pueblo se ha dormido. Despierten. Ustedes son mi pueblo, ustedes son los comisionados, como acá fue comisionado Jonás. Es que Dios siempre nos va a usar a nosotros para que la humanidad ponga sus ojos en Él. Y entonces encontramos que dentro de la humanidad está el pueblo de Dios. Estamos nosotros. De alguna manera, nosotros también participamos en el pecado, de la misma manera como toda la humanidad. Y a la gente que no conocen no le podemos, Dios a ellos no les demanda porque no conocen, pero sí a nosotros que conocemos. Mire el caso de Jonás. Jonás conocía a Dios, pero le desobedeció. ¿Y qué le pasó? Se lo tragó la ballena y lo trajo y tuvo que padecer. Y de adentro del vientre de la ballena oró y le pidió perdón al Señor y aceptó hacer su voluntad. Hoy nosotros estamos en medio de la humanidad. Si hoy el pueblo cristiano, si hoy los hijos de Dios nos arrepentimos, si hoy nosotros nos humillamos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, perdónanos y haz con nosotros tu voluntad. Hay que ir a predicar, sí, hay que ir a predicar. Pero primero tenemos que arrepentirnos, limpiarnos y levantarnos como se levantó Jonás. Nosotros también hemos participado como pueblo de Dios, como cristianos, también hemos participado en la maldad que se está desbordando en la humanidad. Porque nos hemos vuelto consentidores, consentimos el pecado. Mire, muchas veces consentimos el adulterio, consentimos la fornicación, incluso dentro de nuestros mismos hijos y bajo nuestro mismo techo, y somos cristianos. Y Dios nos está diciendo hoy, eso es lo que el pueblo de Dios debe corregir, eso es lo que mi pueblo debe corregir. Nos volvemos consentidores, consentimos la pereza, consentimos el vicio, la vagancia en la familia y nos quedamos callados. Consentimos el pecado. Por eso también somos parte de esa maldad de Nínive, de la maldad que hay en la humanidad. Y eso
ha provocado que Dios se enoje. Eso nos ha llevado a estos tiempos en donde el Señor dijo: es tiempo de que mi pueblo y de que toda la humanidad pare un momento, que reflexionen, que los cristianos, que mis hijos tal vez empiecen a mirar hacia adentro, que corrijan y que empecemos de nuevo. A veces nosotros como cristianos consentimos rebeldía, chisme y murmuración, y hasta participamos de eso. En las iglesias consentimos igual el pecado, no corregimos ni instamos al cambio, a un cambio de vida. No preparamos las ovejas para que tengan una mejor calidad de vida. No oramos, no ayunamos, no leemos la palabra. Y si la leemos es de vez en cuando. Llevamos un evangelio carnal en nuestras fuerzas. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos? Predicar la palabra, llevar el mensaje de Dios, llevar el evangelio afuera. Pero ¿cómo lo vamos a predicar si nosotros no lo mostramos con nuestro testimonio? ¿Cuándo se va a convertir la humanidad? ¿Cuándo los de afuera van a llegar a los pies de Cristo? Cuando usted y yo, mi hermano, usted y yo, mi hermana, nos convirtamos realmente a Cristo. Cuando nosotros enderecemos nuestro camino, cuando nosotros nos humillemos a los pies del Señor, pidamos perdón y empecemos de nuevo. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces Él nos levantará como a Jonás, y entonces podremos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo le aseguro que el día que hagamos eso, entonces los de fuera van a ver en nosotros, porque somos cartas leídas, y entonces la humanidad va a correr a los pies de Cristo. ¿Por qué? Por el testimonio nuestro, como le pasó aquí a Jonás, que después de haber dicho: no, yo no voy, allá no voy, después de lo que le pasó, él dijo: sí, amén, Señor, yo estoy dispuesto a ir. Y mire la gran bendición. Dice la palabra de Dios que este pueblo, en el versículo 6, llegó la noticia, en este pueblo llegó la noticia hasta el rey. Y mire lo que hace el rey de Nínive. Llegó la noticia hasta el rey, y él se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Sabe qué significa eso? Llegó la noticia hasta la cabeza. Llegó la noticia a las autoridades de Nínive. Mire, la noticia está llegando a las autoridades. Los presidentes del mundo, todas las autoridades del mundo están en este momento preocupados por la situación, trabajando. Mire cómo está aquí el presidente, el gobernador, el alcalde, todos trabajando. Ya la palabra, la noticia llegó a ellos. Mire lo que hace el Señor. Toca al rey. ¿Y qué hace el rey de Nínive? Se levanta de su silla. Un hombre que se levantó. Mire, cuando los cristianos nos levantemos, tenemos que empezar por ahí. Cuando nosotros escuchamos esta noticia, ya los cristianos nos estamos levantando. Y si usted aún no se ha levantado, levántese de su silla. Levántese de su silla, ya no duerma más. ¿Qué estamos esperando? Mire lo que hizo este hombre, y era inconverso. Mire, se levanta y dice: se despojó de su vestido, se despojó de sus malas costumbres, se despojó de su pecado, y en ese momento se cubrió de cilicio. ¿Sabe qué es el cilicio? El cilicio es el arrepentimiento. Y se sentó sobre ceniza. La ceniza es lo que queda después de haber quemado el carbón o la leña. ¿Y qué significa la ceniza? En aquel tiempo y ahora, la ceniza significa nada. Algo que el viento se puede llevar. O sea, se humilló. Cuando ellos se sentaban en ceniza,
el significado era ese: no soy nadie, Señor, hoy me humillo a sus pies, haga conmigo su voluntad. Y cuando dice que se vistieron de cilicio, cilicio era un traje que ellos usaban y que era como un vestido de lana burda, de oveja, como muy duro, que se quitaban la ropa y se colocaban eso, y eso picaba en la piel. Entonces, eso significa arrepentimiento. Dice que el rey de Nínive se despojó de sus ropas, se vistió de cilicio, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hubo humillación en él. Y mire lo que sigue haciendo este hombre. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Proclamó un ayuno tremendo, sino cúbranse de cilicio, o sea, todos, arrepentirse todos, arrepiéntanse. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Qué tremenda decisión y orden de esta autoridad. ¿Quién sabe?, dice él, si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque vio arrepentimiento, porque vio humillación en ese pueblo, desde el rey. Las autoridades están siendo tocadas en este tiempo. Dios está tocando los presidentes, Dios está tocando los gobernadores, Dios está tocando los alcaldes, Dios está tocando los pastores. Lo primero, el pueblo de Dios. Si usted es un pastor, si usted es un líder, si usted es un cristiano, es un papá, una mamá, el primer toque tiene que ser para nosotros. Somos autoridad, tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a ayunar, tenemos que despojarnos de esas viejas ropas, esas malas costumbres, ese pecado oculto, y vestirnos de cilicio, como dice la palabra, como hizo este rey. Es necesario arrepentirnos, es necesario sentarnos en la ceniza y humillarnos y decirle: Dios mío, yo quiero cambiar mi manera de vivir. Cuando nosotros lo hacemos, si nosotros nos humillamos, si nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, los que están afuera van a mirar. Ellos están esperando. Mire, nosotros somos el puente entre Dios y la humanidad que está allá afuera, que no conoce a Dios. ¿Cómo pretendemos nosotros que la gente llegue a los pies de Dios si nosotros no tenemos un testimonio para mostrar? Tenemos que mostrar con nuestra manera de vivir, hermanos. Los cristianos, el pueblo de Dios, los lavados con la sangre de Cristo, somos efectivos llevando el mensaje de la palabra de arrepentimiento, como Jonás, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos levantamos y cuando decidimos obedecer. En ese momento es efectivo el evangelio que nosotros llevamos, en ese momento es efectiva la palabra que nosotros predicamos. Es ahí cuando el Señor respalda, es ahí cuando Él hace milagros, es ahí cuando Él transforma vidas, es ahí cuando la bendición viene. Pero tenemos que empezar nosotros. Aquí empezó Jonás y se convirtió todo un pueblo. ¿Y sabe cuántas almas eran? 120,000, dice la palabra.
Que tal vez al principio Jonás desobedeció, sí. Que tal vez usted y yo en principio desobedecimos, sí. ¿Cuántas veces me dijo el Señor que yo tenía que predicar la palabra, que yo tenía que iniciar un ministerio? Pero no le obedecí. Y por eso di tantas vueltas en el desierto, años, hasta que al fin en su misericordia el Señor me hizo entender. Y yo le dije amén, como Jonás, por segunda vez el mensaje, y entonces aceptó. No importa cuánto hayamos desobedecido a Dios, pero hoy es tiempo de tomar una decisión. Si hoy usted y yo nos arrepentimos, si usted y yo decidimos cambiar, Dios nos usará grandemente. Y la humanidad que está allá afuera esperando por palabra, se convertirán y realmente llegarán a los pies de Cristo, porque para nosotros hay una nueva oportunidad y para la humanidad también hay una nueva oportunidad. ¿Pero a través de quién? Del pueblo de Dios, a través de los que Él ha escogido, a través de sus hijos. En el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Le creyeron a Dios. ¿Por qué le creyeron? Por lo que vieron que pasó con Jonás, por el arrepentimiento de él, y cuando vieron cómo predicó la palabra con el denuedo que lo hizo, entonces ellos creyeron. Si hoy el pueblo de Dios, si hoy nosotros hacemos esto, cuando le prediquemos al mundo, muchos se van a convertir. Muchos se van a arrepentir, muchos van a cambiar de vida. Y la humanidad y nosotros tendremos una nueva oportunidad. Hermanos, es tiempo de predicar con nuestro ejemplo. Es tiempo de predicar con nuestra obediencia. Es hora de mostrar algo a los de afuera. Qué importante esto, cuando la cabeza está dirigiendo, entonces el pueblo le sigue. Todo el pueblo le siguió, todo el pueblo ayunó, todo el pueblo se humilló, todo el pueblo se arrepintió. Este es el llamado para usted, hermano. Usted que es un pastor, usted que es un líder, usted que es una mamá, usted que es un papá. Es un llamado para que las autoridades tomemos la iniciativa. Hoy mismo, basta de tibieza. Vamos a humillarnos a los pies del Señor. Vamos a hacer herramientas útiles en manos del Señor. Pero para eso tenemos que nosotros hoy mismo arrepentirnos, apartarnos del pecado y decirle: Señor, aquí estoy. Haga conmigo su voluntad. Dice un estudio que en este año somos 7.500 millones de habitantes en el planeta, de los cuales, 630 millones son cristianos. Y la pregunta es: ¿cuántos lavados por la sangre de Cristo habrán de estos 630 millones? ¿Cuántos de estos 630 millones de cristianos realmente estarán convertidos? ¿O simplemente iremos a las iglesias para que nos vean y para que nos digan que somos cristianos? Mire, hoy el Señor también va a decir eso. Si nosotros como cristianos intercedemos, si nosotros como cristianos nos humillamos, si nosotros como cristianos le pedimos perdón a Dios y nos convertimos realmente como Él quiere, Él dice acá: en Nínive no tendré yo piedad de Nínive, en donde son como 100
20,000 personas, 120,000 personas, que no distinguen en cuál es su mano derecha y su mano izquierda. No conocen nada de Dios. ¿Cómo no voy a tener piedad de ellos? ¿Cómo no va a tener piedad el Señor de la humanidad? Si somos 7,500 millones en este momento, y de esos 630 son cristianos. Pero que de ahí, cuántos estén de cara a Dios, no sabemos. Mire, somos muchísimos, son muchísimas las almas que están en riesgo. Dios nos va a dar otra oportunidad. Dios le va a dar otra oportunidad a la humanidad. Otra y las que se necesiten tal vez, pero es que Dios quiere que nosotros despertemos, que el pueblo de Dios, que su pueblo despierte como Jonás, y que nos levantemos y le digamos: Señor, yo voy, yo lo hago, pero que empecemos a predicar, no solamente con palabras, sino con nuestro testimonio, para que el mensaje sea bien recibido y para que la humanidad se convierta. Hermanos, yo los invito en este momento para que juntos hagamos una oración y le digamos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra. Señor, hoy te pedimos perdón, Dios, por el pecado que hemos cometido, Señor, porque al igual que toda la humanidad, Señor, te hemos fallado. Dios, hoy queremos, Señor, que nos perdones, Dios, que nos levantes, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Dios. Mira a tu pueblo, Dios, mira a tus hijos. Hoy estamos dispuestos, Señor, a dar un paso al frente, de cambiar nuestra mala actitud. Señor, perdónanos, impúlsanos, Señor, enséñanos, cuenta con nosotros, Dios. Padre, hoy solo queremos decirte: hágase en nosotros tu voluntad. Padre, te pedimos que nos bendigas, Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con los nuestros, con la iglesia y con la humanidad entera, Padre, con la creación. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esta fue una transmisión de Casa de Restauración Amor y Fe, La Unión María. Hasta pronto.